Señores, en el día de hoy hay una información, bueno, se publicó en el día de ayer, ¿verdad? Pero hay una información que a mí me preocupa, que es una idea que se está difundiendo en la República Dominicana y que yo creo que eso impide que se pueda analizar con una perspectiva mucho más amplia y completa la situación a la que voy a hacer referencia. Y me refiero al tema eléctrico. ¿Crees que es un instituto, el Centro Económico de Estrategia Regional Sostenible, que es un instituto de mucho prestigio del país, cuyos datos yo siempre me hago eco y creo que son insumos importantes para el análisis económico y social de la República Dominicana, planteó en el día de ayer que las empresas distribuidoras de energía deben pasar a manos de entidades con reconocida solvencia, ¿verdad? Y esto es ante el fracaso que han tenido las EDES en su propósito de reducir las pérdidas y brindar un servicio de energía de calidad al pueblo dominicano. Esto se da, para ponerlo en contexto, en medio de un pacto que se firmó en la República Dominicana en el año 2022, que fue el Pacto Eléctrico. Este pacto establecía que en un periodo de 6 años las pérdidas tenían que reducir a un máximo de un 15%, establecer una escala de reducción de pérdidas a través de una serie de medidas que iban en la dirección de lograr ese propósito. Y resulta que esto se da porque cuando asume el gobierno del presidente Abinader, encuentra unas pérdidas en un nivel de un 27%. Tomo como dato los años, el año 2019, que es el que se toma como referencia porque la situación del COVID fue una situación anormal, ¿verdad? Y que diríamos que no se utilizan esos datos para contextualizarlo y analizarlo en este aspecto. Los niveles de pérdidas de las EDES, de las empresas distribuidoras de energía, eran de un 27%. De un 27%. Esto equivalía que a un subsidio o a un dinero que el Estado tenía que invertir que ascendía a 400 millones de dólares. Estamos hablando de 422.9 millones de dólares que gastaba el Estado al subsidio eléctrico, al hoyo eléctrico, para cubrir los niveles de pérdida de las EDES. Eso fue en el año 2019. Pasa el tiempo y eso sigue incrementando, incrementan las pérdidas. En el 2020 ya incrementan un 30%. Y en el año 2021 siguen incrementando. Entonces, ante esa situación, se firma el pacto eléctrico. Perfecto. Van los distintos sectores de la sociedad. Se acuerda un plan de reducción de pérdidas. Se establecen una serie de cosas, pero lo que sucede es que las pérdidas siguen incrementando. Y ante esa situación, algunos economistas, incluso ministros, llegaron a plantear de que lo que necesita la República Dominicana es despolitizar las sedes, porque los políticos la estaban utilizando como un botín de guerra y se la repartían para los empleos de sus partidarios. Y como los políticos estaban utilizando las sedes como botín de guerra, entonces nosotros tenemos que ponerla en manos de personas que vayan realmente a enfocarse a reducir las pérdidas, que son el sector privado. Se estaba satanizando lo público y santificando lo privado para intentar buscarle una solución a este tema. Bueno, resulta que no se ha logrado. No se ha logrado porque ahora hay unas empresas que son supuestamente empresas especialistas en reducción de pérdidas que bajo su administración han logrado las pérdidas más altas de los últimos 15 años, que fue en el año 2024, que ascendió a un 37%. En términos generales, estamos hablando del nivel más alto de los últimos 15 años en nuestro país. Y hay empresas que son especialistas en reducción de pérdidas, que son las que la están manejando, porque todo ese proceso fue el que se vendió. Y los grandes tecnócratas que asumieron en el año 2020 se han limpiado las manos. Pero lo único que hicieron fue agravar la situación del sector eléctrico en la República Dominicana. Señores, el Estado Dominicano destinó en el año 2024
1.769 millones de dólares al hoyo eléctrico. 1.769. O sea, no es que hicimos un pacto para reducir la pérdida y que hemos apostado a un modelo de unos tecnócratas que se supone que tienen que venir a solucionar este problema. No, no, no. Es que esto ha incrementado con creces. Y frente a esto volvemos con la misma idea de que estas sedes tienen que pasar a manos de solvencia y de entidades privadas, porque no se quiere decir así la realidad, para que entonces se reduzcan las pérdidas. Pero estamos viendo en la práctica algo completamente contrario. Aquí se hablaba de despolitización. Se habla de despolitización, pero ya tienen que estar despolitizadas. Ahora investiguen ahí los conflictos de intereses que hay. Porque ahora se han alzado con el santo y la limosna. Ahora, voy a decir otra cosa. El ministro de Energía y Minas, él anunció inversiones por más de 400 millones de dólares en las transmisiones eléctricas, que se van a invertir en transmisión eléctrica, en una serie de cosas, ¿verdad? Porque son varios componentes que comprende esta titánica inversión. Y aquí el Congreso aprobó recientemente más de 200 millones de dólares que van a ser destinados al sector eléctrico. Pero yo le pregunto, o sea, si nosotros estamos invirtiendo dinero y las pérdidas se están incrementando, entonces, ¿a dónde se está yendo ese dinero? ¿Es una pregunta legítima? Es una pregunta legítima. ¿Y quién evalúa? ¿Quién evalúa lo que está pasando en las sedes? O sea, ¿cómo nosotros podemos darle seguimiento a todo esto? Porque solamente damos los datos generales. Pero aquí hay que establecerse responsabilidades. Porque el Estado no puede seguir regalando todo esos cuartos, invirtiendo tanto dinero para que las pérdidas sigan incrementándose. Esto es uno de los grandes, de las grandes debilidades que tiene este gobierno y que aún no se ha explicado correctamente qué es lo que está pasando ahí adentro. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que está pasando. O sea, nosotros nada más nos damos cuenta de los datos generales. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo se está invirtiendo ese dinero? ¿Quiénes son los que están manejando las sedes? ¿Cuáles son los conflictos de intereses que tienen los que están ahí adentro? Todo eso tiene que explicársele a este país. Tiene que explicársele a este país. ¿Por qué? Bueno, porque estamos dando un servicio malo, un servicio caro, un servicio que cada día llega más alta la factura de la luz a los usuarios. Y ni hablar de lo que representa para los comerciantes cuando le dan esa tanda de apagones y tienen que cambiar todo su inventario y toda esa mercancía porque se le pudre y se le daña todas las grandes inversiones que tienen que hacer cuando les dan estos apagones kilométricos. Por eso yo me reí cuando el ministro de Energía y Minas dijo, no, tenemos que hacer inversiones para evitar el apagón que vivió España. No, pero eso no es lo que nosotros... o sea, ya nosotros estamos en esa situación. Nosotros estamos padeciendo no solo apagones, sino que está registrando las EDES los niveles históricos más altos de pérdidas en el sector eléctrico. Y a esto hay que hacerle frente porque a don Celso Marrancini se le puso ahí apostando a su visión, que es hay que reconocer que es un técnico, ¿verdad? Que domina, comprende el sector. Ahora, esto tiene que reflejarse en la reducción de la pérdida. Esto tiene que reflejarse ya. Esto tiene que reflejarse ya. No puede ser ahora. ¿Cuánto es que vamos a invertir ahora para este año 2025, señores? Y esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y nananina para la gente. Y entonces vienen ahora a decirnos que lo que tenemos es que regalar la sede. ¿A quién se la vamos a regalar? Que tenemos que dársela a entidades con solvencia. ¿Pero solvencia de qué?
Pero si la culpa era de la politización, ¿por qué cuando estaban los políticos, entonces las pérdidas eran de un 27%? Porque eso no es lógico. Porque si, ok, los políticos se reparten las sedes, porque es un botín de guerra, es un botín que ellos tienen ahí, para dárselo a los empleos de los compañeritos. Porque esos politicuchos llegan ahí y bueno, vamos, se los reparten todos esos cuartos. Ajá. Pero cuando estaban entonces esos politicuchos repartiéndose los empleos, las pérdidas eran menores. Y hoy hay que destinar más de 1.769 millones de pesos, de dólares. Ojalá fueran pesos. Me precisa aquí un compañero. Entonces yo espero, primero, que se explique este proceso, ¿verdad? Porque parte de la crítica que yo le he hecho al proceso de transformación de las EDES es que no se ha explicado correctamente. Porque eso no se entiende, de que ahora se contratan empresas especializadas en reducción de pérdidas. Eso no se entiende muy bien. Eso yo entiendo que deben de aclararlo. Y segundo, dejar de difundir la errada idea, el errado criterio de que hay que buscar gente de Júpiter o de Marte para nosotros reducir la pérdida. Lo que hay que hacer es las inversiones necesarias, orientadas, enfocadas. Y trazarse un plan concreto de reducción de pérdida. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese pacto eléctrico? Yo no sé, porque ya el pacto está ahí, se firmó, se estableció una meta y la meta, oye, ya con esto termino. La meta dice que en un periodo de 15 años hay que lograr una reducción de un 6% y se logran ahí los niveles más altos de pérdidas, que fue el que se registró en el año 2024. Vaya usted a saber.